Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Felipe Neri. San Felipe Neri, conocido como el Santo de la Alegría, nació el 21 de julio de 1515 en Florencia, Italia, y falleció el 26 de mayo de 1595 en Roma. Es conocido por su espíritu alegre, su amor por la música y la oración, y su dedicación a la reforma espiritual y pastoral de Roma en el siglo XVI. Vida y obra de San Felipe Neri. Infancia y juventud. Felipe Neri nació en una familia acomodada. Desde joven mostró un carácter amable y una profunda devoción religiosa. Conversión y llamado. A los 18 años, tuvo una profunda experiencia espiritual que lo llevó a abandonar su carrera mercantil para dedicarse completamente a la vida religiosa. Llegada a Roma, se trasladó a Roma en 1533, donde vivió en pobreza y se dedicó a estudiar filosofía y teología. Ministerio en Roma. Fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad para ayudar a los peregrinos y a los enfermos. Era conocido por su método de evangelización informal y alegre. Oratorio. En 1551, Felipe fue ordenado sacerdote y fundó el Oratorio, una comunidad de sacerdotes y laicos dedicados a la oración, la predicación y la música. Este movimiento se expandió rápidamente y jugó un papel crucial en la Contrarreforma católica. Milagros y fama de santidad. Felipe era conocido por sus milagros y su don de profecía. A menudo era visto levitando durante la oración, y su capacidad para leer las almas lo hizo muy respetado. Legado. San Felipe Neri fue canonizado en 1622. Su legado perdura a través de la Congregación del Oratorio, una sociedad de vida apostólica que continúa su misión en varias partes del mundo. Mensaje y espiritualidad. San Felipe Neri es recordado por su alegría, su amor por la música y el canto, y su enfoque pastoral lleno de humor y amor. Enseñó que la verdadera religión no está en la tristeza, sino en la alegría del corazón. Reflexión. La vida de San Felipe Neri nos invita a vivir nuestra fe con alegría y simplicidad, y a buscar la santidad en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Su ejemplo nos muestra que la evangelización puede ser efectiva cuando se realiza con amor y alegría. San Felipe Neri fue un sacerdote y fundador de la Congregación del Oratorio, conocido por su espíritu alegre y su dedicación a la reforma espiritual en Roma durante el siglo XVI. Nació el 21 de julio de 1515 en Florencia, Italia, y falleció el 26 de mayo de 1595 en Roma. Época en la que vivió. San Felipe Neri vivió en una época de grandes cambios dentro de la Iglesia Católica y en Europa en general, marcada por la Contrarreforma, un movimiento de renovación y reestructuración de la Iglesia en respuesta a la Reforma protestante. Este periodo vio numerosos esfuerzos para revitalizar la espiritualidad católica, mejorar la educación del clero y la piedad laica, y combatir las corrupciones eclesiásticas. Su vida y logros. Juventud y conversión. Felipe tuvo una infancia devota en Florencia y a los 18 años, experimentó una conversión espiritual profunda que lo llevó a Roma, donde vivió como laico consagrado antes de ser ordenado sacerdote. Trabajo en Roma. En Roma, Felipe trabajó incansablemente ayudando a los enfermos y pobres, y estableciendo la Cofradía de la Santísima Trinidad para asistir a los peregrinos. Fundación del Oratorio. En 1551, fue ordenado sacerdote y fundó la Congregación del Oratorio, una comunidad de sacerdotes dedicados a la oración, la predicación y la música sacra. Influencia y milagros. Conocido por su humor, amabilidad y santidad, Felipe atrajo a muchos seguidores. Era famoso por sus milagros, su capacidad para leer almas y su levitación durante la oración. San Felipe Neri es recordado por su alegría contagiosa y su enfoque pastoral innovador, que combinaba la devoción ferviente con un sentido profundo de la humanidad y el humor. Su legado sigue vivo a través de la Congregación del Oratorio, que continúa su misión de evangelización y servicio. San Felipe Neri nació en Florencia, Italia, el 21 de julio de 1515. Su infancia se desarrolló en un ambiente familiar acomodado y piadoso, lo que influyó significativamente en su carácter y en su futura vocación religiosa. Infancia y juventud de San Felipe Neri.
Familia y educación. Felipe era hijo de Francesco Neri, un notario, y Lucrecia Soldi. Desde joven, mostró un carácter amable y una inclinación natural hacia la piedad y la caridad. Educación religiosa. Recibió una sólida educación cristiana y fue instruido en las disciplinas humanísticas. Sus padres lo formaron en la fe y los valores cristianos desde una edad temprana. Experiencia espiritual. A los 18 años, Felipe experimentó una profunda conversión espiritual que cambió el rumbo de su vida. Decidió abandonar su vida acomodada y sus perspectivas de carrera mercantil para dedicarse completamente a Dios. Viaje a Roma. En 1533, a los 18 años, se trasladó a Roma, donde vivió en pobreza y se dedicó a estudiar filosofía y teología. Su vida en Roma estuvo marcada por su entrega a la oración, la meditación y el servicio a los demás. San Felipe Neri es recordado no solo por su dedicación a la reforma espiritual de Roma, sino también por su espíritu alegre y su capacidad para atraer a la gente a la fe mediante su humor y su humanidad. Su infancia y juventud en Florencia sentaron las bases de su extraordinaria vida de santidad y servicio. La juventud y vocación religiosa de San Felipe Neri estuvieron marcadas por varios hechos significativos que influyeron profundamente en su vida y su camino espiritual. Conversión espiritual. Experiencia espiritual profunda. A los 18 años, Felipe Neri tuvo una experiencia espiritual intensa que lo llevó a renunciar a sus planes de vida mundana. Esta conversión marcó el inicio de su dedicación total a Dios y a la vida religiosa. Traslado a Roma. Viaje a Roma. En 1533, Felipe se trasladó a Roma, donde vivió en pobreza voluntaria. Este cambio de entorno le permitió profundizar en su vida espiritual y en su compromiso con el servicio a los demás. Estudios y servicio. Estudios filosóficos y teológicos. En Roma, Felipe estudió filosofía y teología mientras trabajaba como tutor. Estos estudios le proporcionaron una base sólida para su futura labor pastoral. Servicio a los enfermos y pobres. Felipe dedicó gran parte de su tiempo a ayudar a los enfermos y a los pobres, visitándolos en hospitales y llevándoles consuelo y ayuda material. Fundación de la Cofradía de la Santísima Trinidad. Fundación de la Cofradía. Fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad en 1548, una organización dedicada a asistir a los peregrinos y a los enfermos. Esta cofradía se convirtió en un modelo de caridad y servicio en Roma. Ordenación sacerdotal y fundación del oratorio. Ordenación sacerdotal. En 1551, Felipe fue ordenado sacerdote. Este fue un paso crucial en su vocación religiosa, permitiéndole ampliar su labor pastoral y espiritual. Fundación del oratorio. Poco después de su ordenación, Felipe fundó la Congregación del Oratorio, una comunidad de sacerdotes y laicos dedicada a la oración, la predicación y la música. El oratorio se convirtió en un centro de renovación espiritual y pastoral en Roma. Carisma y milagros. Espíritu alegre y humor. Felipe era conocido por su espíritu alegre y su capacidad para atraer a la gente con su humor y humanidad. Utilizaba la música, la poesía y la conversación como herramientas para evangelizar y consolar a las personas. Milagros y dones espirituales. Felipe era famoso por sus dones espirituales, incluyendo la capacidad de leer las almas y realizar milagros. A menudo era visto en estado de éxtasis durante la oración y se decía que levitaba. Estos hechos marcaron profundamente la juventud y vocación de San Felipe Neri, estableciendo las bases de su extraordinaria vida de santidad y servicio que continúa inspirando a muchas personas en la actualidad. El proceso de conversión y dedicación a la vida religiosa de San Felipe Neri fue un camino marcado por experiencias espirituales profundas, decisiones valientes y un compromiso constante con la fe y el servicio a los demás. A continuación, se detallan los aspectos más importantes de este proceso. Conversión espiritual. Experiencia espiritual profunda. A los 18 años, Felipe Neri tuvo una experiencia espiritual intensa que cambió el rumbo de su vida. Este evento se caracterizó por una profunda sensación de la presencia de Dios, que lo llevó a reevaluar sus prioridades y su propósito en la vida. Abandono de la vida mundana. Tras esta conversión, Felipe decidió abandonar la carrera mercantil y la vida acomodada que le esperaba en Florencia.
Este fue un acto de gran valentía, ya que renunció a las comodidades y a las expectativas familiares para seguir un camino de pobreza y servicio. Traslado a Roma. Viaje a Roma. Viaje a Roma. En 1533, Felipe se trasladó a Roma, donde vivió en pobreza voluntaria. Este cambio de entorno le permitió profundizar en su vida espiritual y en su compromiso con el servicio a los demás. Estudios y servicio. Estudios filosóficos y teológicos. En Roma, Felipe estudió filosofía y teología mientras trabajaba como tutor. Estos estudios le proporcionaron una base sólida para su futura labor pastoral. Servicio a los enfermos y pobres. Felipe dedicó gran parte de su tiempo a ayudar a los enfermos y a los pobres, visitándolos en hospitales y llevándoles consuelo y ayuda material. Fundación de la Cofradía de la Santísima Trinidad. Fundación de la Cofradía. Fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad en 1548, una organización dedicada a asistir a los peregrinos y a los enfermos. Esta cofradía se convirtió en un modelo de caridad y servicio en Roma. Ordenación sacerdotal y fundación del oratorio. Ordenación sacerdotal. En 1551, Felipe fue ordenado sacerdote. Este fue un paso crucial en su vocación religiosa, permitiéndole ampliar su labor pastoral y espiritual. Fundación del oratorio. Poco después de su ordenación, Felipe fundó la Congregación del Oratorio, una comunidad de sacerdotes y laicos dedicada a la oración, la predicación y la música. El oratorio se convirtió en un centro de renovación espiritual y pastoral en Roma. Carisma y milagros. Espíritu alegre y humor. Felipe era conocido por su espíritu alegre y su capacidad para atraer a la gente con su humor y humanidad. Utilizaba la música, la poesía y la conversación como herramientas para evangelizar y consolar a las personas. Milagros y dones espirituales. Felipe era famoso por sus dones espirituales, incluyendo la capacidad de leer las almas y realizar milagros. A menudo era visto en estado de éxtasis durante la oración y se decía que levitaba. Estos hechos marcaron profundamente la juventud y vocación de San Felipe Neri, estableciendo las bases de su extraordinaria vida de santidad y servicio que continúa inspirando a muchas personas en la actualidad. El proceso de conversión y dedicación a la vida religiosa de San Felipe Neri fue un camino marcado por experiencias espirituales profundas, decisiones valientes y un compromiso constante con la fe y el servicio a los demás. A continuación, se detallan los aspectos más importantes de este proceso. Conversión espiritual. Experiencia espiritual profunda. A los 18 años, Felipe Neri tuvo una experiencia espiritual intensa que cambió el rumbo de su vida. Este evento se caracterizó por una profunda sensación de la presencia de Dios, que lo llevó a reevaluar sus prioridades y su propósito en la vida. Abandono de la vida mundana. Tras esta conversión, Felipe decidió abandonar la carrera mercantil y la vida acomodada que le esperaba en Florencia. Este fue un acto de gran valentía, ya que renunció a las comodidades y a las expectativas familiares para seguir un camino de pobreza y servicio. Traslado a Roma. Viaje a Roma. En 1533, Felipe se trasladó a Roma, donde vivió en pobreza voluntaria. Este cambio de entorno le permitió dedicarse plenamente a la vida espiritual, alejado de las distracciones y tentaciones de su vida anterior en Florencia. Estudios y servicio. En Roma, Felipe se dedicó al estudio de la filosofía y la teología. Al mismo tiempo, trabajaba como tutor para ganarse la vida, lo que le permitió seguir adelante con su formación religiosa. Servicio a los demás. Ayuda a los enfermos y pobres. Felipe dedicó gran parte de su tiempo a visitar a los enfermos en los hospitales y a ayudar a los pobres. Su compromiso con el servicio a los demás se convirtió en una parte fundamental de su vocación religiosa. Fundación de la Cofradía de la Santísima Trinidad. Cofradía de la Santísima Trinidad. En 1548, Felipe fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad para asistir a los peregrinos y a los enfermos. Esta cofradía se centraba en la caridad y la ayuda a los necesitados y se convirtió en un modelo de servicio en Roma. Ordenación sacerdotal y fundación del oratorio. Ordenación sacerdotal. En 1551, Felipe fue ordenado sacerdote, un paso crucial que le permitió ampliar su labor pastoral.
Su ordenación le dio la autoridad y las herramientas necesarias para guiar a otros en su camino espiritual. Fundación del Oratorio. Poco después de su ordenación, Felipe fundó la Congregación del Oratorio, una comunidad de sacerdotes y laicos dedicada a la oración, la predicación y la música. El oratorio se convirtió en un centro de renovación espiritual en Roma, atrayendo a muchos seguidores. Espíritu alegre y milagros. Espíritu alegre y humor. Felipe era conocido por su alegría contagiosa y su capacidad para atraer a la gente con su humor y humanidad. Usaba la música, la poesía y la conversación para evangelizar y consolar a los demás. Milagros y dones espirituales. Felipe era famoso por sus dones espirituales, incluyendo la capacidad de leer las almas y realizar milagros. A menudo era visto en estado de éxtasis durante la oración y se decía que levitaba. El proceso de conversión y dedicación a la vida religiosa de San Felipe Neri fue un camino de profunda espiritualidad, marcado por su valentía, su compromiso con la caridad y su capacidad para inspirar a otros con su alegría y su fe. San Felipe Neri jugó un papel crucial en la renovación espiritual de Roma durante el Renacimiento, una época marcada por grandes cambios sociales, culturales y religiosos. A través de su carisma personal, su enfoque pastoral innovador y la fundación de la Congregación del Oratorio, San Felipe Neri impactó profundamente en la vida espiritual y religiosa de la ciudad. Aquí se destacan algunos de los aspectos más importantes de su contribución. Renovación espiritual y pastoral. Enfoque pastoral innovador. San Felipe Neri introdujo un enfoque pastoral que combinaba la devoción ferviente con un espíritu alegre y accesible. Utilizaba la música, la poesía y el humor para atraer a la gente, especialmente a los jóvenes, fomentando una atmósfera de alegría en la vida religiosa. Cofradía de la Santísima Trinidad. En 1548, Felipe fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad, dedicada a ayudar a los peregrinos, los enfermos y los necesitados. Esta cofradía se convirtió en un modelo de caridad y servicio en Roma, ayudando a revitalizar la práctica de la fe a través de obras de misericordia. Fundación del Oratorio. Congregación del Oratorio. En 1551, después de ser ordenado sacerdote, Felipe fundó la Congregación del Oratorio. Esta comunidad de sacerdotes y laicos se centraba en la oración, la predicación y la música sacra. El oratorio ofrecía un espacio para la reflexión espiritual y la formación religiosa, atrayendo a muchas personas que buscaban una forma más profunda y personal de vivir su fe. Prácticas espirituales del oratorio. Las reuniones del oratorio incluían sermones, discusiones espirituales, música y oración. Estas actividades no solo fomentaban la piedad personal, sino que también creaban una comunidad unida por la fe y el amor a Dios. Influencia en la sociedad romana. Influencia en el clero y los laicos. San Felipe Neri influyó tanto en el clero como en los laicos, inspirando a otros sacerdotes a adoptar su enfoque pastoral y a los laicos a profundizar en su vida espiritual. Su ejemplo de humildad, alegría y servicio atrajo a muchos seguidores y dejó una marca duradera en la vida religiosa de Roma. Promoción de la música sacra. Felipe promovió el uso de la música en la liturgia y en la vida espiritual diaria. La música sacra se convirtió en una herramienta poderosa para elevar el espíritu y fomentar la devoción, enriqueciendo las prácticas religiosas de la época. Carisma personal y santidad. Carisma y popularidad. Conocido por su carisma personal, su alegría contagiosa y su capacidad para leer las almas, Felipe atraía a multitudes. Su vida de santidad y sus milagros confirmaban su mensaje y su misión, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Milagros y dones espirituales. Felipe era famoso por sus dones espirituales y su capacidad para realizar milagros. Estos dones no solo fortalecieron la fe de sus seguidores, sino que también atrajeron a nuevos fieles, contribuyendo a la revitalización espiritual de Roma. San Felipe Neri jugó un papel fundamental en la renovación espiritual de Roma durante el Renacimiento, utilizando su carisma, su enfoque pastoral innovador y su compromiso con la caridad y la alegría para inspirar a una generación de fieles y revitalizar la vida religiosa de su tiempo. Su legado perdura a través de la Congregación del Oratorio y su influencia continúa siendo sentida en la Iglesia Católica. La Congregación del Oratorio, también conocida simplemente como el Oratorio,
es una comunidad de sacerdotes y laicos fundada por San Felipe Neri en Roma en el siglo XVI. Esta congregación se caracteriza por su enfoque en la oración, la predicación, la música sacra y la formación espiritual, buscando promover una vida cristiana más profunda y auténtica. Fundación de la Congregación del Oratorio. Contexto y motivación. San Felipe Neri llegó a Roma en 1533 y comenzó a dedicarse al servicio de los enfermos y pobres, mientras profundizaba en su vida espiritual. La necesidad de una renovación espiritual en Roma, especialmente entre los jóvenes y los laicos, lo motivó a buscar nuevas formas de evangelización y formación cristiana. Primeros encuentros. En 1551, después de ser ordenado sacerdote, Felipe Neri comenzó a organizar reuniones informales en su habitación. Estas reuniones, conocidas como oratorio, incluían oración, lecturas espirituales, sermones, discusiones sobre la fe y música sacra. Este ambiente de comunidad y alegría atraía a muchas personas, especialmente jóvenes. Formalización del oratorio. A medida que aumentaba el número de participantes y crecía la influencia de estos encuentros, Felipe decidió formalizar la comunidad. En 1575, el Papa Gregorio XIII reconoció oficialmente la congregación del oratorio, otorgándoles la iglesia de Santa María in Vallicella en Roma, conocida también como la Chiesa Nuova, Iglesia Nueva. Estructura y vida comunitaria. La congregación del oratorio no es una orden religiosa en el sentido tradicional, ya que sus miembros no hacen votos perpetuos. Los sacerdotes y laicos del oratorio viven en comunidad y se dedican a la oración, la predicación y la caridad. Mantienen un espíritu de libertad y alegría, siguiendo el ejemplo de San Felipe Neri. Principios y actividades del oratorio. Oración y devoción. La oración comunitaria y personal es central en la vida del oratorio. Las reuniones diarias incluyen la liturgia de las horas, la adoración eucarística y la meditación. Predicación y formación. El oratorio se dedica a la predicación y a la enseñanza de la fe. Los sermones y las charlas espirituales buscan profundizar la comprensión y la vivencia del Evangelio. Musica sacra. San Felipe Neri promovió el uso de la música como medio para elevar el alma hacia Dios. Los oratorios musicales, compuestos de lecturas bíblicas y música coral, son una característica distintiva de la congregación. Caridad y servicio. Siguiendo el ejemplo de su fundador, los miembros del oratorio se dedican al servicio de los pobres, los enfermos y los necesitados. Este compromiso con la caridad es una expresión concreta de su amor a Dios y al prójimo. Legado y expansión. La congregación del oratorio se expandió más allá de Roma y se establecieron comunidades en diversas partes del mundo. El carisma de San Felipe Neri, caracterizado por la alegría, la libertad y el amor por la humanidad, sigue siendo una fuente de inspiración para muchas personas y comunidades en la Iglesia Católica. El oratorio ha mantenido su misión de renovar la vida cristiana a través de la oración, la predicación y la caridad, adaptándose a los tiempos y necesidades de cada época, pero siempre fiel al espíritu alegre y profundo de su fundador. San Felipe Neri dedicó su vida a numerosas actividades y obras de caridad, enfocadas en la renovación espiritual y el servicio a los necesitados en Roma. A continuación se destacan algunas de las principales actividades y obras caritativas que realizó. Actividades espirituales y pastorales. Fundación del oratorio. San Felipe Neri fundó la Congregación del Oratorio, donde organizaba reuniones que incluían oración, lecturas espirituales, sermones, discusiones sobre la fe y música sacra. Estas reuniones ayudaban a fomentar la espiritualidad y la formación cristiana entre sus participantes. Predicación y confesión. Felipe era conocido por su habilidad para predicar de manera accesible y atractiva, y pasaba largas horas confesando, brindando guía espiritual y consuelo a las personas. Su carisma personal y su enfoque pastoral cercano atraían a muchos fieles. Obras de caridad y servicio. Ayuda a los peregrinos. Fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad en 1548, dedicada a asistir a los peregrinos que llegaban a Roma. Proporcionaban alojamiento, comida y atención médica, especialmente durante los años jubilares cuando la afluencia de peregrinos era mayor. Atención a los enfermos y pobres.
Felipe visitaba regularmente los hospitales y casas de los enfermos, llevándoles consuelo, asistencia material y espiritual. Su compasión y dedicación eran conocidas en toda la ciudad. Asistencia a los jóvenes. Trabajó incansablemente con los jóvenes, organizando actividades recreativas y educativas que les proporcionaban una alternativa positiva y formativa. Utilizaba el juego, la música y la conversación para enseñar valores cristianos y fomentar un ambiente de alegría y compañerismo. Promoción de la música sacra. Fomento de la música en la liturgia. San Felipe Neri promovió el uso de la música sacra como medio para elevar el alma hacia Dios. Introdujo el oratorio musical, una combinación de música coral y lecturas bíblicas que enriquecía la vida espiritual de los participantes. Espiritualidad y milagros. Ejemplo de vida santa. Su vida de santidad, marcada por la humildad, el humor y la alegría, fue un ejemplo constante para todos los que lo conocieron. Felipe realizaba actos de mortificación y penitencia en privado, mientras mostraba una alegría contagiosa en público. Milagros y dones espirituales. Se le atribuyen numerosos milagros y dones espirituales, como la capacidad de leer las almas, curaciones milagrosas y fenómenos como la levitación durante la oración. Estos dones no solo fortalecieron la fe de sus seguidores, sino que también atrajeron a nuevos fieles. Influencia en la reforma espiritual. Reforma del clero y laicos. A través de su ejemplo y enseñanza, Felipe Neri inspiró una reforma espiritual tanto en el clero como en los laicos. Su enfoque en la santidad personal y la vida comunitaria contribuyó a revitalizar la práctica de la fe en Roma. Fundación de comunidades religiosas. Aunque no fue el fundador de una orden religiosa en el sentido estricto, su influencia y su carisma inspiraron la formación de muchas comunidades y la revitalización de otras existentes, fomentando una vida de oración y servicio. San Felipe Neri es recordado como un gran reformador espiritual y un modelo de caridad cristiana. Su legado perdura en la congregación del oratorio y en la inspiración que continúa brindando a los fieles en todo el mundo. Los contemporáneos de San Felipe Neri describieron su carácter y personalidad de diversas formas, destacando principalmente su humildad, alegría, caridad y profunda espiritualidad. Aquí se presentan algunas de las descripciones que se han registrado. Humildad y sencillez. Felipe Neri era conocido por su humildad y sencillez en todas sus acciones. A pesar de sus dones y carismas espirituales, nunca buscó la atención o el reconocimiento para sí mismo, sino que siempre mostraba una actitud de servicio y humildad. Alegría y buen humor. Una de las características más destacadas de San Felipe Neri era su alegría contagiosa y su buen humor. A menudo se le veía riendo y bromeando con los demás, y utilizaba el humor como una forma de acercarse a la gente y aliviar sus cargas. Caridad y amor al prójimo. Su profunda caridad y amor por los demás eran evidentes en su dedicación a ayudar a los enfermos, los pobres y los necesitados. Felipe Neri era conocido por su compasión y su disposición para servir a los demás en cualquier momento y lugar. Espiritualidad y vida de oración. San Felipe Neri era un hombre de profunda espiritualidad y vida de oración. Pasaba largas horas en oración y meditación, y animaba a otros a hacer lo mismo como medio para crecer en la fe y la devoción. Sabiduría y consejo espiritual. Felipe Neri era buscado por muchos para recibir consejo espiritual y dirección en sus vidas. Su sabiduría y discernimiento eran altamente valorados, y se le consideraba un guía espiritual excepcional. Carisma y atracción personal. Su carisma personal era tal que atraía a multitudes. Muchos eran atraídos por su presencia y su palabra, y se sentían inspirados y renovados espiritualmente después de encontrarse con él. Amor a la Iglesia y devoción a la Virgen María. San Felipe Neri era un gran devoto de la Iglesia y de la Virgen María. Promovió fervientemente la devoción mariana y trabajó incansablemente por la reforma de la Iglesia en su tiempo. Estas descripciones dan testimonio de la profunda huella que San Felipe Neri dejó en sus contemporáneos, quienes lo admiraban por su santidad de vida, su amor por Dios y su prójimo, y su ejemplo de vida cristiana auténtica. A San Felipe Neri se le atribuyen numerosos milagros y hechos extraordinarios a lo largo de su vida y después de su muerte.
Estos milagros abarcan una variedad de áreas, incluyendo curaciones milagrosas, intervenciones divinas, dones de profecía y otros eventos sobrenaturales. Aquí se presentan algunos de los milagros más conocidos atribuidos a San Felipe Neri. Curación de enfermos. Se le atribuyen numerosas curaciones milagrosas de enfermedades físicas y mentales. Se dice que su intercesión llevó a la curación instantánea de personas que padecían diversas enfermedades. Liberación de espíritus malignos. Se dice que San Felipe Neri tenía el don de liberar a las personas poseídas por espíritus malignos, expulsándolos con una simple oración o imposición de manos. Multiplicación de alimentos. En una ocasión, se dice que San Felipe Neri multiplicó una pequeña cantidad de alimentos para alimentar a una multitud de personas hambrientas que lo visitaban. Conocimiento sobrenatural. Se le atribuye el don de conocer los pensamientos y los secretos de las personas, así como de prever acontecimientos futuros. Curación de heridas. Se cuenta que San Felipe Neri curó milagrosamente heridas graves y lesiones físicas de personas que acudieron a él en busca de ayuda. Levitación durante la oración. En varias ocasiones, se dice que San Felipe Neri fue visto levitando durante la oración, un fenómeno que se considera un signo de su unión cercana con Dios. Preservación de la iglesia de Santa María in Vallicella. Durante una inundación en Roma, se cree que San Felipe Neri detuvo milagrosamente el avance del agua para proteger la iglesia donde se encontraba la congregación del oratorio. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos milagros atribuidos a San Felipe Neri a lo largo de su vida y después de su muerte. Estos milagros han contribuido a su reputación de santidad y a la devoción popular hacia él como un santo poderoso y cercano a Dios. San Felipe Neri tuvo relaciones significativas con varios santos y personajes importantes de su tiempo, tanto en la iglesia como en la sociedad romana. Estas relaciones fueron marcadas por la admiración mutua, la colaboración en obras de caridad y la influencia mutua en la vida espiritual y cultural de la época. Aquí se presentan algunas de las relaciones más destacadas de San Felipe Neri. Santa María Magdalena de Pazzi. San Felipe Neri mantuvo correspondencia con Santa María Magdalena de Pazzi, una mística y religiosa italiana canonizada en 1669. Ambos compartían una profunda espiritualidad y una devoción a la Sagrada Eucaristía. San Carlos Borromeo. San Felipe Neri tuvo una relación cercana con San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán y una figura clave en la Contrarreforma. Ambos trabajaron juntos en la reforma de la Iglesia y en la promoción de una vida cristiana auténtica. San Ignacio de Loyola. Aunque no tuvieron una relación directa, San Felipe Neri admiraba profundamente a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Ambos compartían el deseo de reformar la Iglesia y promover una espiritualidad más profunda entre los fieles. Papa Gregorio XIII. San Felipe Neri tenía una relación cercana con el Papa Gregorio XIII, quien apoyó y reconoció oficialmente la congregación del oratorio fundada por San Felipe. El Papa tenía un gran aprecio por la labor pastoral y de caridad de San Felipe en Roma. Miguel Ángel. Se dice que San Felipe Neri tuvo la oportunidad de conocer a Miguel Ángel, el famoso artista renacentista. Se cuenta que Miguel Ángel tenía una gran admiración por San Felipe y que le regaló una de sus pinturas como muestra de su respeto mutuo. Santa Juana del Estornac. Aunque no contemporánea de San Felipe Neri, Santa Juana del Estornac, fundadora de las Hermanas de la Compañía de María, se inspiró en su vida y enseñanzas. La espiritualidad de San Felipe influyó en la fundación y el carisma de la orden que ella fundó. Estas son solo algunas de las relaciones significativas que San Felipe Neri mantuvo con otros santos y personajes importantes de su tiempo. Su influencia se extendió más allá de las fronteras de la Iglesia, impactando en la cultura y la sociedad de la época. San Felipe Neri dejó numerosas enseñanzas y frases célebres que reflejan su profunda espiritualidad, su amor por Dios y su prójimo, y su enfoque en la alegría y la humildad en la vida cristiana. Estas son algunas de sus enseñanzas más destacadas. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Esta frase resume la actitud de servicio y caridad que San Felipe Neri promovía entre sus seguidores, enfatizando la importancia de vivir una vida centrada en el servicio a los demás. La verdadera alegría consiste en hacer el bien.
San Felipe Neri creía que la verdadera alegría se encuentra en hacer el bien y en vivir una vida virtuosa, en contraposición a la búsqueda de placeres mundanos. Sé bueno, si puedes. Esta frase refleja la actitud optimista y alentadora de San Felipe Neri, animando a las personas a esforzarse por ser buenas y virtuosas en todo momento. No pienses en hacer grandes cosas, sino en hacer lo que haces, grande. San Felipe Neri enseñaba la importancia de dedicarse a las tareas cotidianas con excelencia y virtud, encontrando la grandeza en las acciones simples pero bien hechas. Si quieres ser santo, sé alegre. Esta enseñanza resalta la importancia de la alegría en la vida espiritual, mostrando que la santidad y la alegría van de la mano. El amor hacia Dios consiste en quererlo y en hacer lo que agrada a Él. San Felipe Neri enseñaba que el amor a Dios se manifiesta en la obediencia a su voluntad y en el cumplimiento de sus mandamientos. La paciencia conquista todas las cosas. San Felipe Neri enseñaba la importancia de la paciencia y la perseverancia en la vida espiritual, mostrando que estas virtudes son fundamentales para superar las dificultades y alcanzar la santidad. Estas enseñanzas y frases reflejan la espiritualidad y el carisma de San Felipe Neri, que continúan siendo fuente de inspiración para muchos fieles en la actualidad. San Felipe Neri falleció el 26 de mayo de 1595 en Roma, Italia. Aunque su muerte se atribuye a causas naturales, su legado de santidad perdura hasta hoy. Su funeral fue un evento destacado, ya que fue ampliamente llorado por la población romana debido a su carácter santo y su profunda influencia espiritual en la ciudad. El proceso de canonización de San Felipe Neri comenzó poco después de su muerte debido a su reputación de santidad y los numerosos milagros que se le atribuyeron. Aquí se presenta un resumen del proceso. Iniciativa de canonización. Inmediatamente después de la muerte de San Felipe Neri, sus seguidores comenzaron a promover su causa de canonización debido a su vida ejemplar y los numerosos testimonios de milagros atribuidos a su intercesión. Proceso diocesano. El proceso comenzó en la diócesis de Roma, donde se recopilaron testimonios sobre la vida, virtudes y milagros de San Felipe Neri. Este proceso incluyó la recopilación de pruebas y testimonios de testigos presenciales. Reconocimiento pontificio. En 1612, el Papa Paulo V reconoció la heroicidad de las virtudes de San Felipe Neri, otorgándole el título de venerable y abriendo así el camino para su beatificación. Beatificación. San Felipe Neri fue beatificado por el Papa Pablo V el 11 de mayo de 1615, reconociendo oficialmente su intercesión en un milagro atribuido a su nombre. Canonización. La canonización de San Felipe Neri tuvo lugar el 12 de marzo de 1622, durante el pontificado de Gregorio XV, junto con la canonización de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Isidro Labrador y Santa Teresa de Jesús. Fue declarado santo debido a la confirmación de varios milagros atribuidos a su intercesión y su vida ejemplar. San Felipe Neri es conocido como el apóstol de Roma por su profunda influencia en la ciudad y su dedicación a la renovación espiritual de sus habitantes. Su vida y enseñanzas siguen siendo una fuente de inspiración para muchos fieles en todo el mundo. San Felipe Neri dejó un legado significativo en la Iglesia Católica y en la sociedad, que perdura hasta hoy. Su influencia se ha sentido en varios aspectos. Renovación espiritual. San Felipe Neri fue un líder en la renovación espiritual de la Iglesia durante la Contrarreforma. Promovió una espiritualidad centrada en la alegría, la caridad y la humildad, enfatizando la importancia de una relación personal con Dios. Caridad y servicio. San Felipe Neri dedicó su vida al servicio de los pobres, los enfermos y los necesitados. Su ejemplo de caridad y servicio inspiró a muchos a seguir su ejemplo y a comprometerse con obras de misericordia. Oratorio y espiritualidad. San Felipe Neri fundó la Congregación del Oratorio, una comunidad de sacerdotes y laicos dedicada a la oración, la predicación y la caridad. Su enfoque en la oración comunitaria, la música sacra y la formación espiritual influyó en la espiritualidad de la Iglesia. Evangelización y predicación. San Felipe Neri era conocido por su habilidad para predicar de manera efectiva y atractiva. Su enfoque en la predicación y la enseñanza de la fe ayudó a fortalecer la fe de muchos y atraer a otros a la Iglesia. Influencia cultural. San Felipe Neri tuvo un impacto en la cultura de su tiempo, fomentando una cultura de vida cristiana auténtica y de virtud.
Su influencia se extendió a través de sus relaciones con artistas, intelectuales y líderes políticos de la época. Inspiración para la santidad, San Felipe Neri es un modelo de santidad para muchos fieles en todo el mundo. Su vida de oración, su amor por Dios y su prójimo, y su alegría contagiosa siguen inspirando a las personas a buscar la santidad en sus propias vidas. En resumen, el legado de San Felipe Neri en la Iglesia Católica y en la sociedad se manifiesta en su ejemplo de vida santa, su dedicación al servicio de los demás y su influencia en la renovación espiritual de la Iglesia. Su vida y enseñanzas continúan siendo una fuente de inspiración y guía para muchos fieles en la actualidad. En la actualidad, San Felipe Neri es honrado con diversas festividades y devociones en la Iglesia Católica. Algunas de las principales son: Fiesta de San Felipe Neri. La fiesta litúrgica de San Felipe Neri se celebra el 26 de mayo, el día de su fallecimiento. En esta fecha, se recuerda y se celebra su vida y sus contribuciones a la Iglesia. Novena a San Felipe Neri. Muchos fieles realizan una novena de oraciones en honor a San Felipe Neri en los días previos a su fiesta, pidiendo su intercesión y buscando su ejemplo de santidad. Oratorio del Espíritu Santo. En muchas comunidades de la Congregación del Oratorio fundada por San Felipe Neri, se lleva a cabo la devoción al Espíritu Santo, en referencia a la experiencia mística que tuvo el santo en su juventud. Santuarios y capillas dedicadas a San Felipe Neri. En varias partes del mundo, se han erigido santuarios y capillas en honor a San Felipe Neri, donde los fieles pueden acudir para orar y venerar al santo. Actividades y eventos especiales. En algunas comunidades, se organizan actividades especiales, como procesiones, conferencias y retiros, en honor a San Felipe Neri durante el mes de mayo o en la fecha de su fiesta. Estas festividades y devociones son una manera de mantener viva la memoria de San Felipe Neri y de honrar su legado de santidad y servicio a Dios y al prójimo. Oración a San Felipe Neri. Oh Dios, que inflamaste el corazón de San Felipe Neri con el fuego de tu amor y lo hiciste arder con celo por la salvación de las almas, concédenos, por su intercesión, que, siguiendo su ejemplo, podamos buscar siempre lo que es agradable a tus ojos y esforzarnos por hacerlo con alegría y caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.